La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del libro de Romanos desde el capítulo 11 en adelante. El resto de Israel se ha salvado. Dice Pablo, entonces debo preguntar, ¿es posible que Dios haya rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo también soy israelita y descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su pueblo, al que de antemano conoció. No se acuerda de lo que dicen la escritura acerca de Elías cuando éste acusaba a Israel ante Dios. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares. He quedado yo solo y además quieren matarme. ¿Y cuál fue la respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Lo mismo ocurre ahora. Queda un resto escogido por pura gracia. Yo digo por gracia y no porque cumplían. De otra manera, la gracia no sería gracia. Y entonces, ¿qué? Israel no encontró lo que buscaba, pero sí lo encontraron esos elegidos, mientras los demás se endurecían, dice la Escritura. Dios lo embruteció, sus ojos no ven y sus oídos no oyen hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes sean trampas y un lazo, una piedra donde caigan ellos mismos y encuentren ahí su castigo. Que sus ojos se oscurezcan y no vean, y que anden siempre con la espalda encorvada. De nuevo pregunto, ¿tropezaron y cayeron para no volver a levantarse? De ninguna manera. A consecuencia de su traspiés, la salvación ha sido llevada a los paganos y esto será un desafío para ellos. Si la caída de Israel fue una riqueza para el mundo y lo que perdieron enriqueció a las naciones paganas, ¿cómo será cuando Israel alcance su plenitud? Y a ustedes que no son judíos, le digo, si yo, apóstol de los no judíos, pongo también empeño en cumplir con mi oficio, es porque quiero despertar los celos de mi raza y así salvar a algunos de ellos. Si al caer ellos el mundo se reconcilió con Dios, ¿qué significará su reintegración, sino que la vida resurge de entre los muertos? Cuando se consagran a Dios las primicias, queda todo bendecido. Si la raíz es santa, lo serán también las ramas. Ve que algunas ramas han sido cortadas, mientras que a ti te tomaron de un árbol silvestre para ingestarte en el árbol bueno de ellos, beneficiándote así de la raíz y de la savia del olivo. No desprecie a esa rama. ¿Cómo puedes sentirte superior? No eres tú el que sostiene la raíz, sino que es la raíz la que te sostiene a ti. Dirá tal vez, cortaron la rama para ingestarme a mí. Muy bien, no creyeron y fueron suprimidos, mientras que tú estás ahí gracias a la fe. Pero no sea orgulloso y vigila tus pasos, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, menos aún te perdonará a ti. Fíjate que Dios es a la vez bondadoso y severo con ellos que cayeron y bondadoso contigo, siempre que
persevere en el bien, pues de lo contrario tú también serás cortado. En cuanto a ellos, si no se abstienen en rechazar la fe, serán injertados, pues Dios es capaz de injertarlo de nuevo. Si tú fuiste sacado del olivo silvestre, que era tu misma especie, para ser injertado en el olivo bueno, que no era de tu especie, será mucho más fácil para ellos que son de la misma especie del olivo. Quiero, hermano, que entiendan este misterio, y no se sientan superiores. Una parte de Israel va a quedar endurecida hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. Entonces todo Israel se salvará, según dice la Escritura. De Sión saldrá el libertador que limpiará a los hijos de Jacob de toda su falta, y esta es la alianza que yo haré con ellos después de borrar todos sus pecados. Si los miramos desde el Evangelio, ellos son enemigos, lo que es para el bien de ustedes, pero atendiéndose a la elección, ellos son amados en atención a sus padres, porque Dios no se arrepiente de su llamado ni de sus dones. Pues bien, ustedes que no obedecían a Dios fueron perdonados a través de la rebeldía de los judíos. Ellos, a su vez, serán perdonados después de la actual rebeldía que le ha traído el perdón a ustedes. Así Dios hizo pasar a todo por la desobediencia, a fin de mostrar a todos su misericordia. Qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios. Cómo indagar sus decisiones o reconocer sus caminos. ¿Quién entró jamás en los pensamientos del Señor? ¿A quién llamó para que fuera su consejero? ¿Quién le dio primero para que Dios tenga que devolvérselo? Todo viene de Él, y por Él acontece y volverá a Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y sano, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No digan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios y lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. La gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirle a todo y cada uno de ustedes que actúen, pero no estorben, que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha entregado. Miren cuánta parte tiene nuestro cuerpo, y es uno, aunque las distintas partes no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite las luces que te son entregadas. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde la asistencia, da con las manos abiertas.
Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayuda a los que sufren, muéstrate sonriente. Que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero y cariñoso. Y adelántese a otro en el respeto mutuo. Sean dirigentes y no flojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en la prueba y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que estén de paso. Bendigan a quienes lo persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con lo que están alegres. Lloren con lo que lloran. Vivan en armonía unos con otros y no busquen grandezas y vayan a lo humilde. No se tengan por sabios. No devuelvan a nadie mal por mal. Y que todo puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todo. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue. Como dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Estas serán otras tantas brasas sobre su cabeza. No te deje vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien. Cada uno de esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien, y si te porta mal, témela, pues no tienen las armas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por medio al castigo, sino por deber de conciencia. Por la misma razón pagan los impuestos y deben considerar a quienes los cobran como funcionarios de Dios. Den pues a cada uno lo que le corresponde, el impuesto si se le debe impuesto, la tasa si se le deben las tasas, obediencia si corresponde a obedecer, respeto si se le debe respeto. No tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Pero los mandamientos: no cometa adulterio, no mate, no robe, no tenga envidia, y todos los demás mandamientos se resumen en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la manera de cumplir la ley. Comprendan en qué tiempo estamos
y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz. Comportémonos con decencia, como se hace de día, nada de banquete y borrachera, nada de prostitución y vicio, nada de pleitos y envidia. Más bien revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Sean comprensivos con el que no tiene segura su fe y dejen las discusiones que terminan en división. Hay quien cree que puede comer de todo, mientras que otro menos seguro comen solo verdura. El que come de todo no debe despreciar al que se abstiene, y el que no come de todo no critique al que come, pues Dios lo ha tomado tal como es, y ¿quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si se mantiene en pie o se cae, es asunto de su patrón, pero no se caerá, porque su Señor tiene poder para mantenerlo en pie. Para uno hay días buenos y días malos, mientras que para otro todos los días son iguales. Que cada uno pues siga su propio parecer. El que se preocupa por un día de buena suerte lo hace por el Señor, y el que come lo hace por el Señor, pues al comer le da gracia, y también el que no come lo hace por el Señor y le da igualmente gracia. De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Por esta razón, Cristo experimentó la muerte y la vida para ser Señor de los muertos y de los que viven. Entonces, tú, ¿por qué criticas a tu hermano? ¿O por qué lo desprecia? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Está ya escrito: juro por mí mismo, palabra del Señor, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará la verdad ante Dios. Ese es el juicio. Quede bien claro que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo y no de otro. Cuenta de sí mismo. Dejemos pues de juzgarnos los unos a los otros. Experimentemos más bien, no sea que pongamos adelante de nuestro hermano algo que lo haga tropezar. Yo sé y estoy seguro de ello en el Señor Jesús, que ninguna cosa es impura de por sí, pero sí lo es para quien la considera impura. Entonces, si tú ofendes a tu hermano con lo que comes, ya no vives según el amor. No vaya a destruir con tu dieta a aquel por quien murió Cristo. No den motivo de escándalo, aun cuando tengan la razón. Piensen que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, de paz, de alegría
en el Espíritu Santo. Quien de esta forma sirve a Cristo, agrada a Dios y también es apreciado por los hombres. Busquemos, pues, lo que contribuye a la paz y no hace crecer juntos. No destruyamos la obra de Dios por cuestiones de alimento. Si bien todos son puros, es malo comerlo cuando la conciencia te reprocha. Mejor es abstenerse de carne y vino o de cualquier otra cosa, si eso puede ser causa de tropiezo para tu hermano. También tu propia convicción ante Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no le reprocha su decisión. Pero si uno come cuando su conciencia se lo reprocha, se condena a sí mismo, pues su convicción era otra y todo lo que uno hace es contra de su convicción. Todo lo que uno hace en contra de su convicción es pecado. Nosotros, si realmente comemos fuerte, debemos cargar con la debilidad de quienes no tienen esa fuerza y no buscar nuestro propio agrado. Que cada uno busque lo que agrada a su prójimo, ayudándolo a crecer en el bien. El mismo Cristo no hizo lo que le agradaba. Como dice la Escritura, los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. Toda esa escritura profética se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que perseverando y teniendo en consuelo de la Escritura, no nos falte la esperanza. Que Dios, de quien procede toda perseverancia y consuelo, le conceda también a todos vivir en buen acuerdo según el Espíritu de Cristo Jesús. Entonces ustedes con un mismo entusiasmo alabarán a una sola voz a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acójanse unos a otros como Cristo los acogió para gloria de Dios. Entiéndanme, Cristo se puso al servicio del pueblo judío para cumplir las promesas hechas a sus padres, porque Dios es fiel y los otros pueblos esos darán gracia a Dios por su misericordia. Lo dice la Escritura, por eso te bendeciré entre las naciones y alabaré tu nombre. Y también alégrense naciones paganas junto con el pueblo de Dios. Y de nuevo canten al Señor todos los pueblos y alábenlo todas las naciones. A su vez, Isaías dice: ¿cuál renuevo en una raíz surgirá un descendiente de Jesé y se levantará para guiar las naciones? En él pondrán estas sus esperanzas. Que el Dios de toda esperanza lo colme de gozo y paz en el camino de la fe, hagas crecer en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Personalmente estoy convencido, hermanos, de que también ustedes están llenos de buena voluntad, con un conocimiento auténtico y que son capaces de instruirse mutuamente. Sin embargo, me atreví a hablarle con franqueza para recordarle algunas cosas. Lo hago con la autoridad que Dios me dio cuando hizo de mí
el encargado de Cristo Jesús entre las naciones paganas. He pasado a ser el sacerdote del Evangelio de Dios para hacer de esas naciones una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por eso en las cosas de Dios tengo el orgullo que se puede tener en Cristo Jesús. Pero no me atrevería a hablar de otra cosa fuera de lo que Cristo ha hecho valiéndose de mí para que los paganos reciban la fe. Mis palabras y mis obras con cantidad de milagros y prodigios y el poder del Espíritu Santo deben desde Jerusalén hasta el Ilírico, por toda parte he esparcido la buena nueva de Cristo. Pero he tenido cuidado, y de esto me honro, de no predicar en lugares donde ya se conocía a Cristo y de no aprovecharme de bases puestas por otro. Me guié por la Escritura. Lo verán aquellos a quienes no habían sido anunciado, lo conocerán lo que nada habían oído. Ese trabajo me tenía tan ocupado que no pude llegar hasta ustedes, pero como lo deseo desde hace varios años y ahora ya no hay lugar para mí en esas regiones, lo haré cuando vaya a España. Espero pasar por donde ustedes y verlo. Y cuando haya disfrutado plenamente de su compañía, me ayudarán a seguir viaje hacia allá. Ahora me dirijo a Jerusalén para asistir a esas comunidades, pues en Macedonia y Acaya le pareció bien hacer una colecta en favor de los pobres de la comunidad de Jerusalén. Quisieron hacerlo y de hecho estaban en deuda con ello, pues si han participado de los bienes espirituales de los judíos, es justo que los sirvan en lo material. Cuando haya cumplido este encargo y entregado la ayuda recibida, me dirigiré a España pasando por donde ustedes, y sé muy bien que llegaré donde ustedes con toda la bendición de Cristo. Pero les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, y del amor, fruto del Espíritu que recen a Dios por mí, luchen conmigo rogando por mí para que puedan escapar de los enemigos de la fe en Judea y para que la comunidad reciba con agrado la ayuda que le llevo. Así llegaré con alegría donde ustedes y, si Dios quiere, descansaré en su compañía. El Dios de la paz esté con ustedes. Amén. Hermanos, el libro de Romanos es una enciclopedia. Es un libro que nos ayuda en moral y disciplina a enfocarnos en la misión de la evangelización y de mantener sana y salva la salvación de Cristo Jesús, que nos ofreció en la cruz del Calvario a cada uno de nosotros cuando Él murió por nosotros, por nuestro pecado. Y Pablo a las primeras iglesias primitivas le habla en una forma de mantener la fe en Cristo, la misión en cumplir las leyes y la justicia que Dios así lo requiere. Y como hemos
he leído, aquí el primer mandamiento de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas, pero Pablo a las iglesias primitivas en aquel tiempo y sobre todo a las paganas, no a los hijos de Jacob, de Isaac, de Abraham, que fueron llamados de la esclavitud de Egipto para a través del desierto y cruzar el Mar Rojo, llegar a la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham, sino a los que fuera de ahí también están dispuestos a hacerse hijos de Dios, porque por diosidencia todos somos su creación. Pero Dios elige a un hombre que le muestra mucha fe y lo elige para que sea el padre de la fe entre sus descendientes. Y le promete que lo iba a ayudar porque era una persona necesitada. Abraham estaba en un mundo de ídolos donde no se reconocía al Dios viviente, y Abraham de ellos sale y los reconoce. Pero Dios aún tiene a todos sus hijos porque todos son creación de él, pero desobedecieron, por lo cual Abraham obedece y de él sale una nación, sale un pueblo que Dios multiplica como la estrella del cielo y la lleva a una tierra que emana leche y miel, y ellos desobedecen. Llega el Mesías prometido y ellos no lo aceptan y lo mandan a que lo mate, que lo crucifiquen, y el Mesías muere en una cruz. De manera que Jesús, al venir a decirle a la humanidad, yo soy el Hijo de Dios y Dios te ama, a través de mí doy y pago todo lo que ustedes le deben a mi Padre, yo se lo voy a pagar a mi Padre para que ustedes estén con mi Padre. Entonces, pues, de allí que los paganos, que no eran de la raza de esos descendientes, estamos siendo llamados por los apóstoles que Jesús formó para seguirle a Jesús, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, cumplir hasta el final de nuestra existencia con ese plan de gracia para cuidar esa salvación que se nos dio, para protegerla y mantenerla firme, y para llevar la buena nueva a aquellos que no lo conocen. Y sabemos que no estamos solos porque Él nos da su Espíritu Santo para que junto su Espíritu nos capacite para mantener una relación con el Padre. El Hijo es el camino, la verdad y la vida, y el Espíritu Santo nos suple de sabiduría, discernimiento, paciencia, amor, y nos capacita para ser dignos hijos de Dios. Y aunque nos llamaron en las primeras iglesias primitivas los paganos, hoy somos hijos de Dios, porque ese fue el mensaje de Jesús. Aquí no hay distinción, aquí todos somos llamados a ser hijos de Él. Si siguen mi camino, lo llevo a la plenitud del Padre de ustedes para que lo conozcan, pero solamente y a través de ellos.